El eco de los pasos resonaba como fantasmas por los pasillos de mármol de la mansión Vieira. Leonardo permanecía inmóvil en su silla de ruedas junto a la ventana del segundo piso, mientras los rayos del sol de Sao Paulo se filtraban tímidamente a través de las pesadas cortinas de terciopelo. Sus ojos, aparentemente ciegos, miraban hacia el jardín que nunca había visto florecer. Augusto Vieira observaba a su hijo desde el umbral de la puerta, con el corazón encogido por una mezcla de dolor y culpa que lo acompañaba desde hacía 15 años. El magnate de los negocios, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero y poder, se encontraba completamente impotente ante la condición de Leonardo. Los mejores especialistas del país habían confirmado el diagnóstico: ceguera congénita y mudez severa. Un niño atrapado en un mundo de silencio y oscuridad. La señora María, el ama de llaves que llevaba décadas sirviendo a la familia, se acercó cautelosamente para administrar los medicamentos de la mañana. Leonardo no reaccionó cuando ella tocó suavemente su brazo, como si fuera una estatua de mármol más en aquella casa llena de arte y vacía de vida. «Señor Augusto, la nueva empleada llegará esta tarde con su hija», susurró María, procurando no alterar la quietud que reinaba en la habitación. Augusto asintió distraídamente. Otra empleada más. En los últimos años habían pasado tantas por aquella casa que ya había perdido la cuenta. Algunas se iban por no soportar la tristeza que impregnaba cada rincón. Otras por la incomodidad de trabajar en una mansión donde el silencio era tan denso que parecía tener vida propia. Leonardo llevaba puesta una camisa blanca impecable y pantalones grises, como siempre. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, aunque él jamás había pedido que lo arreglaran así. Era como si fuera un muñeco elegante, cuidado y preservado, pero sin alma. Sus manos reposaban sobre sus piernas, inmóviles, sin buscar explorar el mundo que lo rodeaba. La casa Vieira era un monumento a la riqueza y al buen gusto. Cuadros de pintores famosos adornaban las paredes. Esculturas de mármol ocupaban los rincones y alfombras persas cubrían los suelos. Sin embargo, todo ese esplendor se sentía frío, como un museo donde nadie se atrevía a tocar nada. Era una casa sin risas, sin gritos de alegría, sin el caos hermoso que caracteriza a los hogares donde viven niños. El padre de Leonardo se acercó lentamente y se arrodilló junto a la silla de ruedas. Tomó una de las manos de su hijo entre las suyas, buscando alguna señal, alguna respuesta, como hacía todas las mañanas desde hacía 15 años. «Buenos días, hijo», murmuró con voz quebrada. «Hoy es lunes. El jardín está hermoso. Las rosas están floreciendo». Leonardo no movió ni un músculo. Sus ojos permanecían fijos en un punto indefinido del horizonte, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Augusto apretó su mano un poco más fuerte, rogando internamente por un milagro que parecía cada vez más lejano. La rutina continuó como todos los días. El fisioterapeuta llegó a las 10 para realizar los ejercicios que mantenían flexibles las articulaciones de Leonardo. Después vino la profesora especializada en niños con discapacidades múltiples, quien intentaba inútilmente establecer algún tipo de comunicación. Leonardo permanecía ausente durante todas estas sesiones, como si su mente hubiera decidido refugiarse en un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Por la tarde, María anunció la llegada de Carmen Rodríguez, la nueva empleada doméstica. Era una mujer sencilla, de unos 40 años, con manos trabajadoras y una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad de la mansión. Junto a ella venía una niña de aproximadamente la misma edad que Leonardo, con el cabello rizado, recogido en 2 coletas, y unos ojos marrones brillantes, llenos de curiosidad. «Señor Vieira, le presento a mi hija Ana», dijo Carmen con orgullo. «Espero que no le moleste que la haya traído. No tengo con quién dejarla después de la escuela». Augusto observó a la pequeña niña, quien miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y timidez. Hacía tanto tiempo que no veía a un niño en su casa que casi había olvidado cómo era tener vida juvenil entre esas paredes. «No hay problema», respondió él secamente. «Solo asegúrese de que no haga ruido ni moleste a Leonardo».
Ana asintió solemnemente, pero sus ojos seguían explorando cada detalle de la mansión. Era como si pudiera sentir la tristeza que habitaba en cada rincón, pero en lugar de asustarla, parecía despertar en ella una extraña compasión. Mientras Carmen se familiarizaba con sus nuevas responsabilidades, Ana se quedó en el vestíbulo principal, observando las pinturas y las esculturas. De repente, escuchó el leve sonido de unas ruedas deslizándose por el mármol. Levantó la vista y vio a Leonardo siendo empujado por María hacia el salón principal. Por primera vez en su vida, Ana se encontró frente a frente con alguien que parecía vivir en un mundo completamente diferente al suyo. No sintió miedo ni lástima, sino una curiosidad profunda y pura. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal salvaje que podría asustarse con cualquier movimiento brusco. «Hola», susurró suavemente, aunque sabía que él no podía escucharla. Leonardo no reaccionó, pero Ana notó algo en su postura que le llamó la atención. Había una tensión sutil en sus hombros, como si de alguna manera supiera que alguien estaba cerca. Era imperceptible, pero Ana, con la intuición especial que tienen los niños, lo percibió claramente. María se percató de la presencia de Ana y se acercó rápidamente. «Niña, no debes molestar al joven Leonardo. Él necesita tranquilidad». «No lo estoy molestando», respondió Ana con una sabiduría que sorprendió a María. «Solo quería conocerlo». Durante los días siguientes, Ana observó discretamente a Leonardo desde la distancia. Notaba cómo lo llevaban de un lugar a otro, cómo le daban medicamentos, cómo los especialistas trabajaran con él sin obtener respuesta alguna. Pero había algo en toda esa rutina que no le parecía correcto. Una tarde, mientras su madre limpiaba el estudio de Augusto, Ana decidió aventurarse al jardín. El espacio exterior de la mansión era tan imponente como el interior. Césped perfectamente cortado, senderos de piedra, fuentes ornamentales y una gran variedad de flores y plantas exóticas. Sin embargo, también se sentía artificialmente perfecto, como si hubiera sido diseñado para ser admirado pero no vivido. En un rincón apartado del jardín, Ana descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre, un área donde la tierra estaba húmeda y lodosa debido a un pequeño sistema de riego que goteaba constantemente. Se acercó fascinada, removió la tierra con sus pequeñas manos y sintió la textura fresca y moldeable del barro. Sin pensarlo dos veces, comenzó a jugar con la lama, creando pequeñas figuras y sintiendo cómo el material se deslizaba entre sus dedos. Había algo profundamente satisfactorio en esa experiencia táctil, algo que despertaba sus sentidos de una manera que nunca había experimentado. Fue en ese momento cuando tuvo una idea que parecía surgir de lo más profundo de su corazón. ¿Y si Leonardo también pudiera sentir esa magia? ¿Y si a través del tacto pudiera experimentar algo que los ojos y los oídos no le habían permitido sentir? Ana llenó un pequeño balde de plástico que encontró en el cobertizo del jardín, con la lama más suave y maleable que pudo encontrar. Su corazón latía acelerado mientras caminaba de regreso hacia la mansión, cargando lo que ella sentía que podría ser la llave para abrir el mundo de Leonardo. Esa noche, mientras toda la casa dormía, Ana se acercó sigilosamente a la habitación de Leonardo. La puerta estaba entreabierta, como siempre, para que María pudiera escuchar si necesitaba algo durante la noche. La niña entró de puntillas, cargando el pequeño balde de lama y con el corazón lleno de esperanza y determinación. Leonardo estaba sentado en su cama, con la mirada perdida hacia la ventana. Ana se acercó lentamente, susurrando palabras suaves para anunciar su presencia, aunque sabía que él no podía escucharla. Pero había algo en la forma en que Leonardo inclinó ligeramente la cabeza que le hizo pensar que, de alguna manera, él sabía que ella estaba allí. Ana se quedó inmóvil junto a la cama de Leonardo durante varios minutos, observando cada detalle de su rostro en la penumbra de la habitación. La luz de la luna se filtraba suavemente a través de las cortinas, creando sombras danzantes que parecían dar vida a la estancia silenciosa. El balde de lama reposaba en sus pequeñas manos, mientras ella reunía valor para dar el paso que intuía podría cambiar todo. Leonardo permanecía sentado con la espalda recta, sus manos descansando sobre las sábanas blancas.
Su respiración era pausada y profunda, pero Ana notó algo que la llenó de esperanza, una ligera tensión en sus músculos faciales, como si estuviera concentrándose en algo invisible para el resto del mundo. Con movimientos delicados, Ana se acercó un poco más. Susurró palabras que salían directamente de su corazón, aunque sabía que él no podía escucharlas. «No tengas miedo, Leonardo. Solo quiero que sientas algo hermoso». Sumergió lentamente su mano derecha en el balde, sintiendo como la lama fresca se deslizaba entre sus dedos. La textura era perfecta, ni muy líquida ni muy densa, sino con esa consistencia suave que invitaba al tacto. Con infinita ternura extendió su mano hacia Leonardo, acercándola a su rostro sin llegar a tocarlo todavía. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Leonardo, quien no había reaccionado a ningún estímulo durante 15 años, giró ligeramente la cabeza hacia la mano de Ana. Era un movimiento casi imperceptible, pero innegable. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, como si estuviera captando el aroma a tierra húmeda. El corazón de Ana comenzó a latir tan fuerte que temió que el sonido pudiera despertar a toda la casa. Sin embargo, interpretó esa reacción como una invitación a continuar. Con una delicadeza que parecía imposible en una niña de su edad, posó suavemente su mano llena de lama sobre la mejilla izquierda de Leonardo. El efecto fue inmediato y sorprendente. Leonardo se estremeció visiblemente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica suave pero profunda. Sus ojos, que siempre parecían mirar hacia el vacío, se movieron ligeramente hacia la dirección de donde venía ese toque. Sus labios se entreabrieron en una expresión de sorpresa silenciosa. Ana sintió lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. Había algo mágico sucediendo en esa habitación, algo que trascendía cualquier explicación médica o científica. Con movimientos aún más cuidadosos, comenzó a extender la lama por el rostro de Leonardo, creando líneas suaves que conectaban su frente con sus mejillas con su barbilla. Leonardo no solo no se resistió, sino que empezó a inclinar su cabeza hacia la mano de Ana, como una flor que busca la luz del sol. Su respiración se volvió más profunda, más consciente. Era como si después de 15 años de vivir en una burbuja de silencio y oscuridad, finalmente hubiera encontrado una ventana hacia el mundo exterior. Ana continuó su trabajo con la paciencia de una artista experta. Deslizó sus pequeños dedos por las sienes de Leonardo, llevando la lama hasta su cuello, siempre con movimientos circulares y cariñosos. Podía sentir cómo los músculos de él se relajaban gradualmente, como si cada toque fuera liberando años de tensión acumulada. De repente, algo completamente inesperado sucedió. Leonardo levantó lentamente su mano derecha y la dirigió hacia el rostro de Ana. Sus movimientos eran torpes y vacilantes, como los de alguien que está aprendiendo a caminar después de años de postración. Pero había una intención clara detrás de cada gesto. Cuando los dedos de Leonardo tocaron la mejilla de Ana, ella se quedó completamente inmóvil. Era la primera vez en 15 años que él hacía un movimiento voluntario dirigido hacia otra persona. Sus dedos exploraron cautelosamente el rostro de la niña, deteniéndose en sus mejillas húmedas por las lágrimas de emoción. Leonardo intentó decir algo. Sus labios se movieron con esfuerzo, produciendo sonidos roncos y casi inaudibles. Había estado en silencio durante tanto tiempo que sus cuerdas vocales parecían haber olvidado cómo funcionar. Pero Ana podía ver en sus ojos que algo había despertado, algo profundo y poderoso que había estado dormido durante años. La niña tomó más lama del balde y, en un impulso que surgió de lo más puro de su ser, la extendió suavemente sobre los párpados cerrados de Leonardo. Fue un gesto simbólico, como si estuviera bendiciendo sus ojos con la tierra sagrada del jardín. Leonardo mantuvo los ojos cerrados durante varios minutos, como si estuviera procesando sensaciones completamente nuevas. Cuando finalmente los abrió, algo había cambiado fundamentalmente en su expresión. Su mirada ya no era vacía ni perdida. Había una chispa de vida, de conciencia, de conexión con el mundo que lo rodeaba. Ana se acercó aún más, hasta que sus rostros estuvieron muy cerca.
Susurró palabras de aliento y ternura, y aunque Leonardo no podía escucharlas con sus oídos, parecía comprenderlas con su corazón. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en la vida de ambos, se estableció una comunicación real, profunda y transformadora. El resto de la noche pasó como en un sueño hermoso. Ana y Leonardo permanecieron juntos, conectados por el lenguaje universal del tacto. Ella le mostró diferentes texturas: lama suave, lama más granulosa, pequeños trozos de tierra con hojas secas mezcladas. Leonardo respondía a cada nueva sensación con expresiones de asombro y curiosidad creciente. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, Ana supo que debía regresar a su habitación antes de que alguien descubriera lo que había pasado. Pero antes de irse, tomó las manos de Leonardo entre las suyas y las sumergió en el balde de lama. Él no se resistió. Al contrario, parecía deleitarse con la sensación del material fresco entre sus dedos. Ana le enseñó a moldear la lama, guiando sus manos para crear formas simples. Leonardo aprendía rápidamente, como si sus manos hubieran estado esperando durante años la oportunidad de crear, de tocar, de experimentar. Sus movimientos se volvían cada vez más seguros y deliberados. Antes de marcharse, Ana dejó el balde junto a la cama de Leonardo, en un lugar donde él pudiera alcanzarlo fácilmente. Era su regalo para él, su forma de decirle que todo había cambiado y que nunca más tendría que estar solo en su mundo de silencio. Leonardo la observó alejarse con una expresión que combinaba gratitud, fascinación y algo que se parecía mucho al amor. Por primera vez en su vida, había experimentado la conexión humana real, el poder transformador del afecto genuino y la magia de la comunicación sin palabras. Cuando Ana llegó a su habitación, su madre Carmen estaba despierta, esperándola con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Dónde estabas, hijita?», susurró Carmen, notando las manchas de lama en la ropa de su hija. Ana sonrió con una expresión de sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. «Estaba ayudando a Leonardo a encontrar la luz, mamá». Carmen no entendió completamente las palabras de su hija, pero algo en sus ojos le dijo que había ocurrido algo importante, algo que cambiaría el destino de todos los que vivían en esa mansión. Mientras tanto, en su habitación, Leonardo permanecía despierto, con las manos aún cubiertas de lama, sintiendo por primera vez en su vida que formaba parte del mundo que lo rodeaba. Sus dedos exploraban las diferentes texturas, creando formas y patrones que solo él podía entender, pero que tenían un significado profundo y personal. El silencio de la mansión ya no se sentía opresivo. Había sido transformado en algo expectante, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué milagros podría traer el nuevo día. La mañana siguiente trajo consigo una transformación que nadie en la mansión Vieira podría haber imaginado. María, como todas las mañanas desde hacía 15 años, entró sigilosamente a la habitación de Leonardo para administrarle sus medicamentos y prepararlo para el día. Sin embargo, lo que encontró la dejó completamente paralizada. Leonardo estaba sentado en el borde de su cama, con las manos extendidas frente a él, moviendo los dedos lentamente como si estuviera tocando un piano invisible. Sus ojos, habitualmente perdidos en la distancia, seguían el movimiento de sus propias manos, con una atención y concentración que María nunca había visto antes. «¿Joven Leonardo?», susurró María, acercándose cautelosamente. Para su asombro total, Leonardo giró la cabeza hacia ella. No fue el movimiento vacío y casual de antes, sino una respuesta directa y consciente a su voz. Sus ojos la miraron, realmente la miraron, como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. María dejó caer la bandeja con los medicamentos, y el ruido metálico resonó por toda la habitación. Leonardo no se sobresaltó como lo habría hecho cualquier persona normal, pero sus ojos se movieron hacia la fuente del sonido con curiosidad evidente. La mujer salió corriendo de la habitación, gritando por toda la mansión: «Señor Augusto, venga rápido. El joven Leonardo está diferente».
Augusto, que estaba desayunando en el comedor principal, dejó caer su taza de café y corrió escaleras arriba con el corazón palpitando violentamente. Durante 15 años había soñado con este momento. Había rezado por él, había pagado fortunas a especialistas de todo el mundo, esperando que llegara el día en que su hijo mostrara alguna señal de mejora. Cuando entró a la habitación, encontró a Leonardo exactamente como María lo había descrito. Su hijo estaba manipulando algo en sus manos, algo que parecía ser tierra. Sus movimientos eran deliberados y concentrados, como si estuviera creando una obra de arte. «Leonardo», susurró Augusto, acercándose lentamente. «Hijo mío, ¿puedes escucharme?» Leonardo levantó la vista. El contacto visual fue breve pero innegable. Por primera vez en 15 años, padre e hijo se miraron directamente a los ojos. Augusto sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caerse. En ese momento, Ana apareció tímidamente en el umbral de la puerta. Había escuchado los gritos de María y la conmoción en la casa, y su corazón de niña le decía que todo estaba relacionado con lo que había pasado la noche anterior. Leonardo vio a Ana y su rostro se iluminó con una expresión que Augusto nunca había visto antes. Era una sonrisa, pequeña, tímida, pero innegablemente una sonrisa. Leonardo extendió sus manos hacia Ana, mostrándole la figura del ama que había estado moldeando. Ana se acercó sin miedo, ignorando la mirada atónita de Augusto. Tomó las manos de Leonardo entre las suyas, y él respondió apretando suavemente sus dedos. Era una comunicación silenciosa pero profundamente elocuente. ¿Qué está pasando aquí?», murmuró Augusto, tratando de procesar lo que veía. Carmen apareció detrás de Ana, igualmente sorprendida por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su hija había mencionado algo sobre ayudar a Leonardo a encontrar la luz, pero ella había pensado que eran fantasías infantiles. «Ana», dijo Carmen suavemente, «¿qué sabes tú de esto?». Ana miró a su madre, luego a Augusto y finalmente a Leonardo. En sus ojos brillaba una sabiduría que parecía imposible en una niña de su edad. «Leonardo no estaba perdido», dijo con voz clara y segura. «Solo necesitaba que alguien le enseñara cómo encontrar el camino de regreso». Durante las siguientes horas, la mansión se convirtió en un hervidero de actividad. Augusto llamó inmediatamente al doctor Ramírez, el neurólogo que había estado tratando a Leonardo durante años. También contactó a la doctora Silva, la especialista en desarrollo infantil, y al doctor López, el psiquiatra que había supervisado la medicación de su hijo. Mientras esperaban la llegada de los médicos, Ana permaneció junto a Leonardo, mostrándole diferentes texturas y objetos del jardín que había traído en secreto. Hojas de diferentes formas, pequeñas piedras lisas, ramitas con corteza rugosa. Leonardo respondía a cada nueva sensación con una fascinación creciente. Lo más sorprendente era que Leonardo había comenzado a emitir sonidos. No eran palabras todavía, pero eran intentos claros de comunicación. Gemidos suaves cuando algo le gustaba, sonidos más agudos cuando algo lo sorprendía. Era como si estuviera reaprendiendo a usar su voz después de años de silencio. El doctor Ramírez llegó primera, con su maletín médico y una expresión de profundo escepticismo. Había visto a Leonardo en cientos de ocasiones durante los últimos 10 años, y nunca había mostrado la menor señal de mejora. Sin embargo, lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Leonardo no solo respondía a los estímulos visuales y táctiles, sino que parecía anticipar las acciones del médico. Cuando el doctor Ramírez se acercó con su linterna para examinar sus pupilas, Leonardo cerró los ojos antes de que se lo pidiera, como si entendiera lo que iba a pasar. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor, examinando las reacciones de Leonardo. «Sus pupilas responden a la luz de manera completamente normal. Sus reflejos están presentes. Es como si ¿qué, doctor?», preguntó Augusto con urgencia. «Como si nunca hubiera estado realmente ciego», completó el doctor Ramírez, con una expresión de confusión y asombro. «Al menos no completamente». La doctora
Sepulcro. Silva llegó una hora después y realizó sus propias pruebas. Leonardo respondía a sus instrucciones simples, seguía objetos con la mirada y mostraba signos claros de comprensión del lenguaje. Pero lo más impactante fue cuando la doctora le mostró una serie de tarjetas con colores brillantes. Leonardo extendió su mano hacia una tarjeta roja, luego hacia una azul, luego hacia una amarilla. Sus movimientos eran vacilantes pero deliberados. Era evidente que podía distinguir los colores, al menos parcialmente. ¿Durante cuánto tiempo ha estado tomando medicación?, preguntó la doctora Silva, revisando el historial médico de Leonardo. Desde que era bebé, respondió Augusto. Los médicos dijeron que lo ayudaría a mantenerlo calmado y a controlar posibles convulsiones. La doctora frunció el ceño mientras revisaba la lista de medicamentos. Algunos de estos fármacos pueden causar sedación severa, especialmente en dosis altas y durante periodos prolongados. Es posible que hayan estado suprimiendo sus respuestas naturales durante todos estos años. Las palabras de la doctora cayeron sobre Augusto como un rayo. ¿Era posible que la medicación que se suponía debía ayudar a su hijo hubiera estado, en realidad, manteniéndolo prisionero en su propio cuerpo? Mientras los médicos continuaban sus evaluaciones, Ana y Leonardo desarrollaban su propio lenguaje de comunicación. Ella le mostraba objetos y él respondía con expresiones faciales y gestos de las manos. Cuando Ana le trajo una rosa del jardín, Leonardo la acercó a su nariz y por primera vez en 15 años sonrió ampliamente. Fue entonces cuando ocurrió el momento que marcaría un antes y un después en la vida de toda la familia. Ana había traído un poco más de lama del jardín en un recipiente pequeño. Mientras la extendía suavemente sobre las manos de Leonardo, él la miró directamente a los ojos y con un esfuerzo visible logró articular su primera palabra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ana! El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes en la habitación, Augusto, Carmen, María, los 3 doctores, se quedaron completamente inmóviles. Leonardo había hablado. Había pronunciado el nombre de la niña que había sido su salvadora. Ana se acercó aún más y susurró: «Sí, Leonardo, soy Ana, y tú eres Leonardo». Él asintió lentamente, y luego, con la misma dificultad pero con mayor claridad, repitió: Leonardo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Augusto. Su hijo no solo podía ver y escuchar, sino que también podía hablar. Todo lo que habían creído durante 15 años, todos los diagnósticos, todas las limitaciones que habían aceptado como definitivas, se estaban desmoronando ante sus ojos. El doctor López, el psiquiatra, pidió hablar en privado con Augusto. Su expresión era seria y preocupada. «Señor Viera, necesitamos revisar completamente el tratamiento de Leonardo. Es posible que hayamos estado cometiendo un error terrible durante todos estos años. La combinación de medicamentos que ha estado tomando, especialmente en las dosis que hemos estado usando, podría haber estado causando una sedación tan profunda que suprimió la mayoría de sus funciones cognitivas normales». Augusto se sentó pesadamente en una silla, con la cabeza entre las manos. «¿Me está diciendo que mi hijo ha estado, que lo hemos tenido drogado durante 15 años? No lo sabíamos», respondió el doctor defensivamente. Los síntomas que mostraba de bebé sugerían múltiples discapacidades severas. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor para él. Pero ahora sabemos que no era así, dijo Augusto, con una mezcla de alivio y furia creciente. Mi hijo ha perdido 15 años de su vida por un error médico. La revelación era abrumadora, pero también liberadora. Leonardo no era el niño perdido e inalcanzable que habían creído. Era un joven inteligente y sensible que había estado atrapado por circunstancias fuera de su control. Y había sido Ana, con su pureza infantil y su instinto de amor, quien había encontrado la llave para liberarlo. El resto del día pasó en una mezcla de júbilo y planificación. Los médicos comenzaron inmediatamente el proceso de reducir gradualmente la medicación de Leonardo, mientras monitoreaban cuidadosamente sus reacciones. Ana permaneció a su lado todo el tiempo,
sirviendo como su ancla emocional durante este proceso de despertar. 3 semanas después del despertar de Leonardo, la mansión Vieira había experimentado una transformación tan radical que parecía un lugar completamente diferente. Los pasillos que antes resonaban únicamente con ecos solitarios, ahora se llenaban con los sonidos de la vida. Pasos apresurados, risas contenidas y, sobre todo, la voz de Leonardo, que cada día se volvía más clara y expresiva. Augusto había contratado a los mejores especialistas en rehabilitación del país para trabajar con su hijo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que Leonardo no necesitaba rehabilitación en el sentido tradicional. Lo que necesitaba era tiempo para redescubrir capacidades que siempre había tenido, pero que habían estado dormidas bajo capas de medicación inapropiada. La conexión entre Leonardo y Ana había crecido hasta convertirse en algo extraordinario. Ella había asumido naturalmente el papel de su guía en este nuevo mundo que él estaba descubriendo. Juntos exploraban cada rincón de la mansión y los jardines, con Ana describiendo colores, texturas y sensaciones que Leonardo experimentaba por primera vez de manera consciente. El azul del cielo es como el agua fresca que tocamos ayer en la fuente, le explicaba Ana, mientras ambos yacían sobre el césped del jardín, mirando hacia arriba. Leonardo asintió, absorbiendo cada palabra. Su vocabulario crecía día tras día, pero aún prefería comunicarse más a través del tacto y los gestos que con palabras. Había desarrollado una forma única de leer a las personas tocando suavemente sus manos o sus rostros, como si pudiera percibir sus emociones a través de su piel. El doctor Ramírez visitaba la mansión 2 veces por semana para monitorear el progreso de Leonardo. Cada sesión lo dejaba más asombrado que la anterior. Sus capacidades cognitivas están funcionando a un nivel completamente normal, le explicaba Augusto después de una de sus evaluaciones. De hecho, en algunas áreas como la percepción táctil y la memoria sensorial, está muy por encima del promedio. Es como si hubiera desarrollado superpoderes compensatorios durante todos esos años de silencio. Sin embargo, fue durante la 4ª semana cuando ocurrió el evento que cambiaría para siempre la comprensión de todos sobre lo que realmente había pasado. Ana y Leonardo estaban en el jardín, en el mismo lugar donde ella había encontrado la lama por primera vez. Habían convertido ese rincón en su espacio especial, su atelier da terra, como Leonardo había comenzado a llamarlo con su voz cada vez más segura. Leonardo estaba trabajando con la lama, creando una escultura pequeña pero intrincada, cuando de repente se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ana», susurró, con voz quebrada, recuerdo cosas». Ana se acercó inmediatamente, tomando sus manos entre las suyas para calmarlo. «¿Qué recuerdas, Leonardo?» «Recuerdo cuando era muy pequeño. Recuerdo los colores. Recuerdo los sonidos. Recuerdo a mi papá cantándome canciones de cuna». Las palabras de Leonardo cayeron como bombas sobre Ana. Si él recordaba esas cosas, significaba que en algún momento de su infancia había podido ver y escuchar normalmente. «¿Cuándo dejaste de poder ver y escuchar?», preguntó Ana suavemente. Leonardo cerró los ojos, concentrándose intensamente. «No lo sé exactamente. Fue gradual, como si el mundo se fuera apagando poco a poco. Primero los sonidos se volvieron lejanos, luego los colores se desvanecieron, y finalmente todo se volvió silencio y oscuridad». Ana corrió inmediatamente hacia la mansión para contarle a Augusto lo que Leonardo había recordado. Lo encontró en su estudio, revisando documentos con una expresión sombría. «Señor Augusto», gritó Ana, irrumpiendo en la habitación sin llamar. «Leonardo recuerda cuando podía ver y escuchar». Augusto levantó la vista bruscamente. Los documentos que estaba revisando eran los expedientes médicos completos de Leonardo, que había solicitado a todos los hospitales y clínicas donde su hijo había sido tratado durante sus primeros años de vida. «Ana», dijo Augusto con voz tensa, «necesito que me cuentes exactamente qué te dijo Leonardo». Ana repitió cada palabra que Leonardo había compartido con ella,
Mientras la escuchaba, la expresión de Augusto se volvía cada vez más grave y furiosa. Lo que Leonardo te contó confirma lo que he estado descubriendo en estos expedientes, dijo Augusto, golpeando los papeles con fuerza. Mi hijo no nació ciego ni mudo. Las primeras evaluaciones médicas cuando tenía 6 meses indicaban desarrollo completamente normal en todas las áreas. Ana se quedó sin aliento. ¿Qué pasó entonces? Augusto se levantó y comenzó a caminar por la habitación como una fiera enjaulada. Cuando Leonardo tenía 8 meses, sufrió una fiebre muy alta. Lo llevamos al Hospital San Rafael, donde el doctor Mendoza, que ya no ejerce, decidió que podría haber sufrido daño neurológico. Sin hacer estudios exhaustivos, sin obtener segundas opiniones, comenzó un tratamiento agresivo con anticonvulsivos y sedantes. ¿Pero Leonardo no tenía convulsiones?, preguntó Ana, con una comprensión que sorprendía por su edad. Exactamente, respondió Augusto, con la voz cargada de dolor y rabia. Nunca las tuvo. Pero el doctor Mendoza insistió en que era una medida preventiva. La medicación era tan fuerte que comenzó a suprimir gradualmente todas las respuestas neurológicas normales de Leonardo. Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre la condición de Leonardo era falso. ¿Durante cuánto tiempo nadie se dio cuenta del error? Años, susurró Augusto. Para cuando nos dimos cuenta de que algo no estaba bien, Leonardo ya había estado tan sedado durante tanto tiempo que parecía haber perdido completamente sus capacidades. Cada médico que consultamos asumía que los anteriores habían hecho los diagnósticos correctos. Nadie cuestionó el tratamiento original. En ese momento, Leonardo apareció en la puerta del estudio con las manos aún manchadas de lama. Había escuchado voces alzadas y había venido a investigar. Su capacidad auditiva había mejorado dramáticamente en las últimas semanas. «Papá», dijo con voz clara, «¿por qué estás gritando?» Augusto se volvió hacia su hijo y por primera vez en años, Leonardo pudo ver claramente las lágrimas corriendo por las mejillas de su padre. «Leonardo, hijo mío», dijo Augusto, acercándose lentamente, «tengo que contarte algo muy importante, algo terrible que pasó y que no fue culpa tuya ni mía». Leonardo asintió solemnemente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. Augusto se arrodilló frente a su hijo y le tomó las manos. «Cuando eras bebé, unos médicos cometieron un error muy grave. Te dieron medicinas que no necesitabas. Medicinas que hicieron que tu cuerpo y tu mente se durmieran durante muchos años». Leonardo procesó esta información con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Por eso no podía ver ni escuchar bien», dijo, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. «Por eso me sentía como si estuviera flotando en un lugar muy lejano». «Sí», confirmó Augusto. «Y Ana fue quien te ayudó a despertar, quien te enseñó el camino de regreso a nosotros». Leonardo se volvió hacia Ana con una expresión de gratitud tan profunda que hizo que ella también comenzara a llorar. «Ana me salvó», dijo simplemente. «Ana me trajo la luz». En ese momento, Carmen apareció en la puerta, atraída por las voces. Al ver la escena emocional que se desarrollaba, se acercó rápidamente. «¿Qué está pasando?», preguntó, rodeando a Ana con sus brazos protectores. Augusto le explicó todo lo que habían descubierto. Carmen escuchó en silencio, con una mezcla de horror y alivio pintada en su rostro. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó finalmente. Augusto se incorporó, con una determinación férrea brillando en sus ojos. «Ahora vamos a hacer justicia. Vamos a asegurarnos de que todos sepan lo que pasó, para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que pasó Leonardo. Y vamos a celebrar el milagro que Ana nos trajo». Leonardo se acercó a Ana y tomó su mano. «¿Podemos ir al atelier?», preguntó. «Quiero hacer algo especial para ti». Ana asintió, y juntos se dirigieron hacia su rincón especial del jardín. Allí, Leonardo comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, una escultura de lama que representaba 2 manos entrelazadas, simbolizando la conexión que había salvado su vida. Mientras trabajaba, Leonardo habló más de lo que había hablado en todas las semanas anteriores juntas.
Contó sobre los recuerdos que iban regresando gradualmente, sobre los sueños extraños que había tenido durante todos esos años, sobre la sensación de estar atrapado en su propio cuerpo y no poder escapar. Pero siempre supe que alguien vendría, dijo, moldeando cuidadosamente cada detalle de su escultura. En mis sueños siempre veía a una niña con las manos llenas de tierra. No sabía quién era, pero sabía que me ayudaría. Ana lo miró con asombro. ¿En serio soñabas conmigo? Creo que sí, respondió Leonardo. O tal vez mi corazón sabía que alguien como tú existía en algún lugar del mundo. Cuando terminó la escultura, Leonardo se la entregó a Ana con una solemnidad que parecía propia de una ceremonia sagrada. Esta es mi promesa para ti, dijo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Siempre serás la persona más importante en mi vida. Ana recibió la escultura con lágrimas en los ojos. Era hermosa, llena de detalles y texturas que solo alguien con la sensibilidad especial de Leonardo podría haber creado. Esa noche, Augusto tomó la decisión más importante de su vida. Convocó a una conferencia de prensa para el día siguiente, donde revelaría públicamente la historia de Leonardo y exigiría una investigación completa de todos los médicos involucrados en el tratamiento inicial de su hijo. Pero más importante aún, iba a reconocer oficialmente a Ana como la salvadora de su hijo y a Carmen como parte permanente de la familia Vieira. La mañana de la conferencia de prensa amaneció clara y soleada, como si el propio universo hubiera decidido acompañar el momento histórico que estaba por llegar. La mansión Vieira se había transformado en el epicentro de la atención mediática nacional, con decenas de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos congregados en los jardines, que una vez habían sido testigos silenciosos del aislamiento de Leonardo. Augusto se había vestido con su mejor traje, pero en lugar de la corbata formal de siempre, llevaba un pañuelo de seda azul que Leonardo había elegido para él, alegando que el azul es el color de las nuevas oportunidades. Esta pequeña decisión simbolizaba el cambio profundo que había ocurrido en la relación entre padre e hijo. Leonardo, por su parte, había insistido en estar presente durante la conferencia. Se había puesto una camisa blanca simple y pantalones claros, pero lo más notable era la sonrisa que iluminaba su rostro y la seguridad con la que se movía. Ya no necesitaba la silla de ruedas. Caminaba con pasos firmes y deliberados, como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ana estaba nerviosa, lo cual era comprensible. Tratándose de una niña, estaba a punto de convertirse en el centro de atención nacional. Carmen la había vestido con su mejor vestido azul marino y había peinado cuidadosamente sus rizos. Pero ningún adorno podría haber mejorado la belleza natural que emanaba de su espíritu puro y valiente. Antes de salir hacia el jardín donde se realizaría la conferencia, Augusto reunió a toda la familia en el salón principal. Era un momento íntimo antes de que sus vidas cambiaran para siempre. «Quiero que todos sepan», comenzó Augusto, con voz emocionada, «que independientemente de lo que pase después de hoy, ustedes son mi familia. Carmen, Ana, ustedes han traído más luz a esta casa en unas pocas semanas que toda la que tuvimos en 15 años». Carmen secó las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Señor Augusto, nosotras solo hicimos lo que cualquier persona con corazón habría hecho». «No», intervino Leonardo, tomando la mano de Ana. «Lo que Ana hizo fue especial. Ella vio algo en mí que nadie más pudo ver. Me enseñó que el amor puede curar lo que la medicina no puede». María, quien también estaba presente, se acercó a Ana y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Es el primer regalo que compro para alguien en muchos años», dijo la anciana ama de llaves. «Pero Ana se lo merece». Ana desenvolvió cuidadosamente el paquete y encontró una pequeña cadena de plata con un dije en forma de manos entrelazadas. Era simple, pero hermosa, y representaba perfectamente la conexión que había salvado a Leonardo. «Para que nunca olvides el poder de tus manos», susurró María, ayudando a Ana a ponerse la cadena. Cuando salieron al jardín,
El murmullo de las conversaciones se detuvo inmediatamente. Los periodistas se habían preparado para una historia médica rutinaria, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Leonardo caminaba con confianza, sonreía y sus ojos brillaban con una inteligencia y vitalidad evidentes. Augusto se acercó al micrófono que habían instalado bajo la sombra de un gran roble. Detrás de él se encontraban Leonardo, Ana, Carmen y María, formando un tabló que hablaba de unidad familiar y amor. «Buenos días», comenzó Augusto, con voz clara y fuerte. «Mi nombre es Augusto Vieira, y estoy aquí para contar una historia que cambiará todo lo que creemos saber sobre los límites de la medicina, el poder del amor humano y la responsabilidad que tenemos de cuidar a los más vulnerables». Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Durante 15 años, mi hijo Leonardo fue considerado ciego y mudo debido a lo que creíamos eran discapacidades congénitas. Gastamos fortunas en tratamientos, consultamos a los mejores especialistas del mundo y aceptamos que él viviría para siempre en un mundo de silencio y oscuridad. Augusto hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Hace un mes descubrimos que estábamos equivocados. Leonardo no tenía discapacidades congénitas. Había sido víctima de un error médico catastrófico que lo mantuvo sedado y desconectado del mundo durante toda su infancia y adolescencia. Un murmullo de shock recorrió la multitud de periodistas. Las cámaras se enfocaron intensamente en Leonardo, quien permanecía sereno junto a su padre. Pero esta no es solo una historia sobre errores médicos, continuó Augusto. Es una historia sobre milagros, sobre cómo una niña de corazón puro encontró la llave para despertar a mi hijo del estado en el que había estado atrapado durante años. Augusto extendió su mano hacia Ana, invitándola a acercarse al micrófono. Ana Rodríguez, de 10 años, hija de nuestra empleada doméstica Carmen, se acercó a mi hijo sin miedo, sin prejuicios y sin las limitaciones que los adultos habíamos impuesto en nuestras mentes. A través del tacto, la paciencia y el amor incondicional, despertó capacidades que todos creíamos perdidas para siempre. Ana se acercó tímidamente al micrófono. Aunque estaba nerviosa, había algo en su postura que mostraba una fortaleza interior notable. Solo quería que Leonardo supiera que no estaba solo. Dijo con voz clara, sorprendiendo a todos con su compostura. A veces las personas necesitan que alguien les recuerde que son especiales, que importan. Leonardo se acercó entonces al micrófono. Esta sería la primera vez que hablara en público, y todos esperaban con respiración contenida. «Mi nombre es Leonardo Vieira», dijo con voz fuerte y clara. «Durante muchos años estuve perdido, pero Ana me encontró. Ella me enseñó que el mundo está lleno de texturas hermosas, de sensaciones maravillosas, de conexiones que van más allá de las palabras». Su voz se hizo más emocional mientras continuaba. «Quiero que todos sepan que Ana no solo me salvó a mí, salvó a toda mi familia. Nos enseñó que el amor puede crear milagros cuando los doctores no pueden». Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, pero Augusto levantó la mano para pedir silencio. «Antes de responder preguntas, quiero hacer un anuncio importante. He decidido crear la Fundación Ana y Leonardo, dedicada a investigar casos de niños que puedan estar sufriendo de diagnósticos erróneos o tratamientos inapropiados. También financiaremos programas que enseñen a las familias sobre el poder terapéutico del tacto y la conexión emocional». Las preguntas que siguieron fueron intensas y emocionales. Los periodistas querían saber detalles sobre el error médico, sobre el proceso de recuperación de Leonardo, sobre los planes futuros de la familia. Pero la pregunta que más impactó a todos fue la de una reportera joven que se dirigió directamente a Ana. «Ana, ¿cómo supiste que Leonardo podía mejorar cuando todos los doctores decían que era imposible?» Ana pensó por un momento, con la sabiduría que solo los niños pueden poseer. «Porque cuando toqué su cara, sentí que había alguien adentro esperando salir. Los ojos pueden mentir, los oídos pueden mentir, pero el corazón nunca miente». Esta respuesta se convirtió inmediatamente en la frase que definiría toda la historia.
Los periodistas presentes sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que trascendía las noticias normales y tocaba lo más profundo del espíritu humano. Después de la conferencia, la historia de Leonardo y Ana se extendió por todo el país como un incendio. Los medios internacionales recogieron la noticia y pronto llegaron cartas y mensajes de apoyo de todo el mundo. Familias con niños en situaciones similares contactaron a la Fundación Ana y Leonardo, buscando esperanza y orientación. Pero para Leonardo y Ana, lo más importante era que finalmente podían vivir como la familia que siempre habían estado destinados a ser. El Atelier da Terra se expandió, convirtiéndose en un espacio donde otros niños podían venir a explorar sus sentidos y desarrollar nuevas formas de comunicación. Leonardo continuó mejorando día tras día. Su visión, aunque no perfecta, le permitía distinguir formas, colores y expresiones faciales. Su audición se había recuperado casi completamente y su vocabulario crecía constantemente, pero lo más importante era que había aprendido a vivir plenamente, a reír con libertad y a amar sin reservas. Una tarde, mientras Ana y Leonardo trabajaban juntos en una nueva escultura de lama, él le hizo una pregunta que había estado guardando en su corazón durante semanas. ¿Crees que todo esto pasó por una razón? Ana dejó de moldear la lama y lo miró pensativamente. Creo que a veces las cosas malas pasan para que podamos aprender a valorar las cosas buenas. Y creo que tú y yo estábamos destinados a encontrarnos. Leonardo sonrió, esa sonrisa que había transformado no solo su rostro, sino toda la atmósfera de la mansión. Entonces estoy agradecido por todo, incluso por los años perdidos, porque sin ellos, tal vez nunca habríamos descubierto lo fuertes que podemos ser cuando nos cuidamos los unos a los otros. Esa noche, toda la familia se reunió en el comedor principal para cenar. Era la primera vez en 15 años que la mesa grande de la mansión Vieira se llenaba de conversaciones animadas, risas espontáneas y el ruido hermoso de una familia verdadera. Augusto levantó su copa de agua. Leonardo aún estaba en proceso de eliminar completamente los últimos rastros de medicación de su sistema para hacer un brindis. Por Ana, quien nos enseñó que los milagros no siempre vienen del cielo, sino a veces de las manos de una niña valiente. Por Leonardo, quien demostró que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Y por todos nosotros, que aprendimos que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Todos brindaron, y por primera vez en muchos años, la mansión Vieira se llenó del sonido más hermoso del mundo, el de una familia feliz y unida. 2 años después de aquella conferencia de prensa que cambió sus vidas para siempre, la mansión Vieira había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Los pasillos que una vez resonaban con el eco solitario de pasos perdidos, ahora vibraban con la energía de decenas de niños que visitaban regularmente el Atelier da Terra, convertido en un centro terapéutico pionero en el tratamiento de niños con diferentes capacidades. Leonardo, ahora de 17 años, se había convertido en un joven extraordinario. Su estatura había crecido considerablemente y aunque su visión seguía siendo limitada, había desarrollado una percepción del mundo tan aguda que a menudo sorprendía a quienes lo conocían. Su capacidad para leer a las personas a través del tacto y la intuición se había refinado hasta convertirse en algo casi mágico. Ana, de 12 años, había florecido hasta convertirse en una niña excepcional, reconocida nacionalmente como embajadora juvenil de la Fundación Ana y Leonardo. Su inteligencia emocional y su capacidad para conectar con otros niños en situaciones difíciles la habían convertido en una pequeña celebridad, pero ella permanecía tan humilde y compasiva como el día en que tocó por primera vez el rostro de Leonardo con las manos llenas de lama. La relación entre ambos había evolucionado más allá de la amistad infantil. Era una conexión profunda y única, basada en el entendimiento mutuo, el respeto y un amor que trascendía las categorías convencionales. Eran hermanos del alma, compañeros de vida y los mejores amigos que 2 personas podrían ser.
En esta mañana especial de diciembre, toda la familia se preparaba para un evento extraordinario. Leonardo había sido invitado a dar un discurso en el Congreso Nacional sobre los derechos de los niños con capacidades diferentes. Era la culminación de 2 años de trabajo incansable por parte de la Fundación y representaba el reconocimiento oficial de que su historia había cambiado la manera en que el país entendía la discapacidad y el potencial humano. Leonardo se vestía cuidadosamente en su habitación, la misma donde había pasado tantos años en silencio. Ahora, las paredes estaban decoradas con sus propias creaciones artísticas, esculturas de arcilla, pinturas texturizadas que podía ver con las manos, y fotografías de todos los niños que habían encontrado esperanza a través de su historia. Ana entró sin llamar, como siempre hacía. En sus manos llevaba algo especial, el balde original del ama, ahora convertido en una reliquia familiar que guardaban como símbolo de todo lo que habían superado juntos. ¿Nervioso?, preguntó Ana, sentándose en el borde de la cama. Leonardo sonrió, esa sonrisa que había iluminado tantos corazones durante los últimos 2 años. Un poco, pero también emocionado. ¿Te acuerdas de cuando ni siquiera podía decir tu nombre? Me acuerdo de todo, respondió Ana, tocando suavemente la cadena que aún llevaba al cuello, el regalo de María. Me acuerdo de lo asustada que estaba la primera noche que fui a tu habitación. Yo también me acuerdo, dijo Leonardo, sorprendiéndola. Recuerdo tu olor, recuerdo la suavidad de tus manos, recuerdo la forma en que mi corazón comenzó a latir más rápido cuando te acercaste. Creo que en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se miraron en silencio por un momento, comunicándose con esa conexión telepática que habían desarrollado a lo largo de los años. Ana sabía que Leonardo estaba pensando en todos los niños que aún esperaban ser descubiertos. Y Leonardo sabía que Ana estaba preocupada por la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. ¿Crees que lo que vamos a decir hoy realmente va a cambiar las cosas?, preguntó Ana. Leonardo se acercó a la ventana que una vez había sido su única conexión con el mundo exterior. Ahora podía ver las formas borrosas de los árboles del jardín, las sombras de los niños jugando en el atelier a terra y las siluetas de las familias que habían encontrado esperanza en su historia. Creo que ya hemos cambiado las cosas, respondió. Cada niño que sonríe en nuestro atelier, cada familia que no se rinde, cada médico que ahora hace preguntas antes de dar un diagnóstico definitivo, todo eso es un cambio real. Carmen apareció en la puerta, elegantemente vestida para la ocasión especial. En 2 años se había convertido oficialmente en parte de la familia Vieira, no solo como empleada, sino como la segunda madre que Leonardo nunca había tenido y que Ana merecía. Es hora de irnos, anunció suavemente. El señor Augusto los está esperando en el auto. El viaje al Congreso Nacional fue una mezcla de nervios y emoción. Augusto había contratado un equipo de seguridad discreto, ya que Leonardo y Ana habían recibido algunas amenazas de grupos que cuestionaban su historia o que se oponían a los cambios en las políticas médicas que su caso había inspirado. Durante el trayecto, Leonardo repasó mentalmente su discurso. No había escrito nada. Prefería hablar desde el corazón, como Ana le había enseñado a hacer, pero tenía claro el mensaje que quería transmitir, que cada niño tenía derecho a ser visto, escuchado y valorado por lo que realmente era, no por lo que los adultos creían que debería ser. El Congreso Nacional estaba lleno hasta el último asiento. Senadores, diputados, médicos, educadores, familias de niños con capacidades diferentes y periodistas de todo el mundo se habían congregado para escuchar las palabras del joven que había desafiado todas las expectativas médicas. Cuando Leonardo se acercó al pódium, un silencio reverente llenó el recinto. Ana estaba sentada en primera fila, junto a Carmen, Augusto y María, todos irradiando orgullo y amor. Honorables senadores y diputados, distinguidos invitados, comenzó Leonardo con voz clara y segura. Mi nombre es Leonardo Vieira, y estoy aquí para hablarles sobre algo que todos conocemos, pero que rara vez entendemos completamente.
el poder de ser visto. Su voz resonó por todo el recinto, cargada de una autoridad que provenía de la experiencia vivida. Durante 15 años de mi vida fui invisible, no porque no estuviera físicamente presente, sino porque nadie se tomó el tiempo de realmente verme. Los médicos veían síntomas, mis cuidadores veían limitaciones, mi propio padre veía una tragedia, pero nadie me veía a mí. Leonardo hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. Hasta que llegó Ana, una niña de 10 años que no tenía título médico, que no había estudiado neurología, que no conocía las estadísticas sobre discapacidad. Todo lo que tenía era un corazón abierto y la valentía de acercarse a alguien que todos los demás habían dado por perdido. Leonardo dirigió su mirada hacia Ana, quien le sonrió con lágrimas en los ojos. Ana me enseñó que ver verdaderamente a una persona no requiere ojos perfectos, requiere empatía. Escuchar realmente no requiere oídos perfectos, requiere paciencia. Y comunicarse no requiere palabras perfectas, requiere amor. La audiencia estaba completamente cautivada. Muchos de los presentes se secaban discretamente las lágrimas mientras escuchaban las palabras del joven. Hoy quiero pedirles que aprueben el proyecto de ley que lleva nuestros nombres, la Ley Ana y Leonardo. Esta ley establecerá protocolos obligatorios para segundas opiniones en casos de discapacidad infantil. Creará programas de capacitación sobre comunicación no verbal para personal médico y financiará centros de terapia táctil en todo el país. Leonardo respiró profundamente antes de continuar con la parte más personal de su discurso. Pero más importante que cualquier ley es el cambio que necesitamos en nuestros corazones. Necesitamos aprender a ver a cada niño como una posibilidad, no como una limitación. Necesitamos recordar que los diagnósticos médicos describen condiciones, no destinos. La voz de Leonardo se volvió más emocional mientras se acercaba al final de su discurso. Ana me devolvió no solo la vista y el oído, me devolvió la esperanza, la dignidad y el derecho a ser amado por quien realmente soy. Cada niño en este país merece tener su propia Ana, alguien que vea más allá de las apariencias y crea en sus posibilidades. Leonardo extendió su mano hacia Ana, invitándola a unirse a él en el pódium. Ella se acercó tímidamente, tomó su mano, y juntos se dirigieron a la audiencia. «Esta es Ana Rodríguez», dijo Leonardo. «Mi hermana, mi mejor amiga, mi salvadora. Pero sobre todo, es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando elegimos el amor por encima del miedo, la inclusión por encima de la exclusión y la esperanza por encima de la resignación». Ana se acercó al micrófono con la confianza que había desarrollado durante estos 2 años de trabajo conjunto. «Quiero decirles algo importante», dijo con voz clara. «Cuando conocí a Leonardo, no pensé en él como alguien diferente o especial. Solo pensé en él como Leonardo. Y creo que esa es la clave, ver a las personas como personas, no como etiquetas». La ovación que siguió fue ensordecedora. Los legisladores se pusieron de pie, aplaudiendo no solo las palabras que habían escuchado, sino el cambio de perspectiva que estos 2 jóvenes extraordinarios habían traído a sus vidas. Después del discurso, Leonardo y Ana fueron rodeados por periodistas, familias y funcionarios que querían conocer más detalles sobre su historia y su trabajo. Pero lo que más nos emocionó fueron los niños que se acercaron, algunos en sillas de ruedas, otros con diferentes capacidades, todos con la misma luz de esperanza en sus ojos. Un niño pequeño de unos 8 años se acercó tímidamente a Leonardo. Tenía síndrome de Down y hablaba con dificultad. ¿Tú eres Leonardo?», preguntó el niño. «Sí, soy Leonardo. ¿Cuál es tu nombre?». «Diego. Mi mamá dice que tú me puedes enseñar a ser fuerte». Leonardo se arrodilló para estar a la altura de Diego y tomó suavemente sus pequeñas manos. «Diego, tú ya eres fuerte. Solo necesitas encontrar a alguien que te ayude a darte cuenta de lo fuerte que eres». Ana se acercó también y añadió:
y nosotros vamos a asegurarnos de que encuentres a esa persona, Diego. Esa es nuestra promesa. Esa noche, de regreso en la mansión, toda la familia se reunió en el Atelier da Terra para celebrar el éxito del día. El espacio había crecido considerablemente desde sus humildes comienzos, pero el rincón original, donde Ana había encontrado la lama por primera vez, seguía siendo el corazón del lugar. Leonardo y Ana se sentaron juntos en ese lugar especial, con las manos en la tierra que había iniciado todo. Alrededor de ellos, Carmen, Augusto y María compartían historias y risas, creando nuevos recuerdos hermosos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Ana, moldeando distraídamente un poco de lama entre sus dedos. ¿Qué?, respondió Leonardo, creando su propia pequeña escultura. Que todo comenzó con algo tan simple como tocar tu mejilla. Un gesto tan pequeño cambió nuestras vidas para siempre. Leonardo asintió pensativamente. Creo que esa es la lección más importante que podemos enseñar a otros, que los milagros no siempre son grandes y dramáticos. A veces son tan simples como extender la mano hacia alguien que necesita ser tocado, visto, amado. Y a veces, añadió Ana con una sonrisa traviesa, son tan simples como un balde de lama y el valor de una niña curiosa. Ambos rieron, recordando lo lejos que habían llegado desde esa primera noche cuando Ana había entrado sigilosamente a la habitación de Leonardo, con su pequeño balde de esperanza. Augusto se acercó a ellos, llevando una cámara de video. «Quiero grabar algo especial», anunció, «algo que podamos mostrar a futuras generaciones de niños que visiten este lugar». Leonardo y Ana se miraron y asintieron. Sabían exactamente qué querían decir. Ana habló primero, dirigiéndose directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, probablemente eres alguien que necesita esperanza. Tal vez eres un niño que se siente diferente, o tal vez eres un adulto que ama a alguien que parece perdido. Queremos que sepas algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para conectar. Nunca es demasiado tarde para amar. Y nunca es demasiado tarde para creer en los milagros». Leonardo continuó. «Nuestra historia comenzó en la oscuridad y el silencio, pero se convirtió en luz y música. No porque fuéramos especiales, sino porque alguien decidió no rendirse. Si nuestra historia te inspira, compártela. Si conoces a alguien que necesita esperanza, sé su Ana. Si eres alguien que se siente perdido, recuerda que siempre hay alguien buscándote». Ana tomó la mano de Leonardo y ambos miraron directamente a la cámara. «Y si esta historia te ha tocado el corazón», dijeron al unísono, «no te quedes callado. Compártela con otros. Dale like para que más personas puedan encontrar esperanza. Y cuéntanos en los comentarios cómo planeas ser la Ana en la vida de alguien más, porque al final todos necesitamos ser encontrados, y todos tenemos el poder de encontrar a otros». Leonardo añadió con una sonrisa, «Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo historias de esperanza y transformación, porque creemos que el mundo necesita más milagros, y los milagros comienzan cuando las personas como tú deciden hacer la diferencia». Ana concluyó, «Recuerda, a veces lo único que separa la desesperanza de la alegría es un simple toque, una mano extendida, un corazón abierto. Tú puedes ser ese milagro en la vida de alguien más». Augusto detuvo la grabación, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Sus hijos habían aprendido no solo a sanar sus propias heridas, sino a convertirse en sanadores de otros. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio pacífico del sueño, Leonardo y Ana permanecieron despiertos en sus respectivas habitaciones, pero conectados por la certeza de que su historia estaba lejos de terminar. Habían pasado de ser víctimas de las circunstancias a convertirse en agentes de cambio, de ser receptores de milagros a ser creadores de esperanza. El balde de lama original descansaba en el lugar de honor entre sus dos habitaciones, ya no como un símbolo de lo que se había perdido, sino como un recordatorio de todo lo que se había ganado: amor, familia, propósito y la certeza inquebrantable de que cada ser humano tiene un valor incalculable y un potencial ilimitado. En la quietud de la noche, la mansión Vieira respiraba con vida nueva.
ya no era un mausoleo de sueños rotos, sino un faro de esperanza que brillaba para todos aquellos que aún esperaban ser encontrados, ser amados, ser vistos por quien realmente eran. La historia de Leonardo y Ana había comenzado con el silencio, pero había encontrado su voz. Había comenzado con la oscuridad, pero había creado luz. Había comenzado con la separación, pero había construido puentes de amor que durarían para siempre. Y en algún lugar del mundo, otro niño esperaba a su propia Ana. Otra familia necesitaba creer en los milagros, y otra historia de transformación estaba a punto de comenzar con algo tan simple como un toque lleno de amor.